Muy bien, buenas noches a todos. Nuevamente en este horario el día jueves, en donde hemos estado profundizando en temas específicos en todo lo que tiene que ver con la expresión del Evangelio, de las buenas nuevas del reino de los cielos y toda la envergadura y la dimensión del conocimiento que ello implica. Hemos querido traer claridad en temas específicos, como ustedes ya se han dado cuenta. Empezamos hablando de este tema que es tan importante hablar como del rapto o la parusía, que se habla tanto en el contexto cristiano evangélico protestante actual. Y hemos aclarado varios puntos de ello, ¿verdad? En esta jornada y durante esta clase, y con el ánimo de seguir pues brindando atención a a esos requerimientos de mayor claridad y precisión, amados, con respecto a lo que es la palabra de Cristo y el efecto que produce el entendimiento del reino de los cielos en nuestra vida, pues hemos querido profundizar, ahondar en el tema de Efesios capítulo 6. Así que por favor vamos a ir allí rápidamente. Aquí está capítulo 6 de Efesios. Les recuerdo, amados, el contexto de este es la guerra espiritual, la tan llamada, tan sonada y tan practicada guerra espiritual. Al respecto, les recuerdo, mis amados, que pues ya hemos hecho algunas claridades notorias y también algunas salvedades al respecto de lo que significa esa expresión guerra, que es toda una teología dentro de la mayoría de congregaciones cristiano-evangélicas. Lo que hemos querido traer aquí a la clase o a estas clases es cómo se ha deformado y se ha descontextualizado. Esto es, se ha sacado de toda exactitud y precisión las palabras que el apóstol Pablo dijera en un momento y que sirvieron para traer claridad a esa generación. Se tergiversaron, se cambiaron, y al tergiversarse y cambiarse, pues obviamente se malinterpretaron. Ustedes han sido testigos, amados, como desde hace unas 2 semanas, tal vez, desde aquí, desde la coordinación o desde la secretaría, pues de aquí, desde las clases, estamos haciendo un esfuerzo porque por lo menos hasta que podamos conseguir el recurso para sacar el texto escrito, lo que hemos estado haciendo, que ustedes han visto, es tomar unos pequeños videoclips de 1 minuto, 1 minuto y medio, en donde les hemos compartido un resumen corto de la historia de algunas palabras relevantes. Ustedes ya han visto algunas de ellas, la palabra iglesia, la palabra, ¿qué más? Maldad o malvado. Bueno, hay otras ahí que ahorita se me escapan. La idea es que vayamos enriqueciendo nuestro léxico para que al enriquecer nuestro léxico, la expresión del evangelio que anunciamos sea más sofisticada, amados. Recuerden que nosotros somos absoluta y totalmente competentes. Dios nos ha dado una posición de relevancia como ministros. Y más aún, mi querido Willy, cuando vemos esta generación, no una generación como tan, ¿qué puedo decir yo? Una generación tan volátil en el pensamiento, tan superficial. Hay mucha gente demasiado superficial. Y yo creo, amados, que nosotros no debemos ser superficiales. Contrario a lo que es esta generación que vive en la superficialidad de su propia cultura y pensamientos, hundidos en tantas cosas.
perdidos en las prioridades de las modas y de todo lo que el mundo ofrece en estos tiempos, cazando peleas, cazando discusiones, bueno, siguiendo tantas corrientes, tantas modas. Y digo nosotros, amados, contrario a ello, Socorrito, la responsabilidad que nos asiste, mis amados, es poder estar presentes en la vida de todos aquellos que por causa de Cristo, pues, tienen una expresión en todo lo que ha sido asignado a la causa eterna. Regáleme en un minuto que tengo aquí una llamada del pastor Oscar. Un minuto, amado. Muy bien, amados. Entonces decía yo que las palabras, ¿verdad? Y esa dimensión de pensamientos que en algún momento al apóstol Pablo se le asignó como expresión más alta de lo que es el Evangelio para esa generación. Hoy también a nosotros Dios el Padre nos ha asignado la más alta expresión, sofisticación, poder, sabiduría, inteligencia, conocimiento espiritual. Entonces, mis amados, permítanme, voy a ir nuevamente aquí al referente que tenemos y vamos a considerar entonces estos puntos. Recordar, amados, que cuando el apóstol Pablo está escribiendo todo esto que describe aquí, a ver, aquí hasta el versículo 17. Todo esto que está subrayado y resaltado en azul, mis amados, obedece al contexto en el que el apóstol Pablo estaba viviendo en ese momento. Recuerden que se vivió una época de persecución. El apóstol Pablo miraba soldados por todos lados, caballería, espadas, bueno, lo máximo de las élites militares del Imperio Romano por todos lados. Y a pesar de ello, el apóstol Pablo pues seguía anunciando y predicando el Evangelio. Así que lo que Pablo mira con los ojos de su ser, de su cuerpo, lo que el apóstol Pablo observa con sus sentidos, Pablo discierne, tiene que convertirse para los creyentes, al menos de esa época, en una armadura espiritual para que pudieran esos creyentes tener una defensa contra la configuración del mundo en ese momento. Con esto quiero decirles lo siguiente, les lanzo la siguiente pregunta, mis amados. Si nosotros miramos por un momento esto que les voy a mostrar, permítanme un momentito. A ver, permítanme, yo les voy a mostrar una fotico aquí. Listo. Voy a mostrarles una fotito que tengo aquí. Listo, ya la tengo. Miren, por ejemplo, aquí está, amados, esta foto que es una descripción de lo que el apóstol Pablo está viendo y está viviendo en ese preciso momento de la historia, ¿verdad? De él. Les decía que esta indumentaria, este prototipo, es lo que el apóstol Pablo ve por todas partes donde él va. ¿Qué es este? Es un soldado romano. Ahora, noten algo que el apóstol Pablo está diciendo, que de ninguna manera, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos esta indumentaria, porque no estamos en una guerra, en una confrontación bélica armada contra fuerzas humanas. ¿Qué significa eso? Que este traje se lo usa, obviamente, para la guerra cuerpo a cuerpo, la batalla con espadas, bueno, con barcos, con caballería. Pero les pregunto, amados, esta armadura que ustedes ven en pantalla,
¿Serviría para pelear una batalla en el mundo de hoy, una guerra en el mundo de hoy? Les pregunto, ¿qué dicen ustedes? No, pastor, no, Gracias. ¿Por qué dices que no, Luz María? A ver, compártenos. porque ahora pues uno ve en las guerras y no van vestidos así. Ahora en este momento no están vestidos así. Sí. Llevan otras armas, llevan sí, otras cosas para defenderse, pero no, Y por qué será que llevan otras armas y otras cosas? ¿Por qué? pues pastor, porque yo creo que en ese tiempo no habían los tanques de guerra que hay ahora. Ajá. O sea, Luz Mari querida, que esto que estamos viendo en pantalla es una armadura para un mundo que ya no existe. Sí, claro. Gracias, mi querida Luz Mari, gracias. Apunten ese apunte. Mis amados, recuerden que cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, está hablando de este modelo y él lo compara a la manera como un creyente debería estar revestido espiritualmente para pelear no contra la guerra que estaba librando el Imperio Romano, sino contra la configuración del mundo de esa época. O sea, que tanto esta indumentaria como las palabras del apóstol Pablo son una armadura para un mundo que ya no existe. ¿Se entendió esa parte? Sí, señor. Muy bien, entonces déjenme volver aquí. Noten esto, en el verso 12 claramente dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hace unos días atrás les compartí yo en uno de los pequeños videos que estoy compartiendo lo que significa la palabra siglo. Y en el siglo primero, esta palabra siglo no se refería a tiempo, a un tiempo de 100 años. Esta palabra siglo se refería a la ley o pensamientos gobernantes que definían la vida de una generación en específico. O sea, siglo era el comportamiento, decisiones, sistemas de una generación. Aquí está diciendo contra los gobernadores de las tinieblas o el factor de ignorancia de esta generación presente, lo cual a su vez desencadenaba huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Regiones celestes, pues obviamente está hablando aquí en términos de donde se producen los pensamientos que han de marcar una influencia en ese siglo. Por eso regiones celestes, siglo, y Dios de este siglo son expresiones afines para que se entienda cómo estaba configurado el mundo de esa época. Así que el apóstol Pablo, frente a este contexto de ignorancia, de pensamientos, de filosofías, de, ¿qué más podemos decir? De factores políticos, de factores religiosos, de factores y hechos político-militares, de, bueno, de todo lo que usted se imagine, que eran las fuerzas que convergían en el siglo primero, que marcaron ese siglo o esa primera generación. El apóstol Pablo está diciéndole aquí que todos deberían tomar la armadura de Dios, la armadura de Dios. O sea, aquí lo primero que el apóstol Pablo está hablando es de hablar de la armadura de Dios como un todo, como un revestimiento espiritual. Armadura de Dios, amados, aquí tiene una connotación de una configuración a través de la cual toda la existencia del creyente está resguardada y favorecida. Aquí dice, ¿contra qué? Contra el día malo. ¿Cuál es el día malo? Pues en ese tiempo podía ser el día que lo agarraban a alguien y se lo llevaban para torturarlo, el día que agarraban a toda tu familia y la iban a matar si tú no renunciabas, el día que si estabas adorando o reunido con tus hermanos,
pues llegaba alguien y te delataba y te llevaba preso, como el caso de Juan de Patmos. Mi querido pastor Oscar, buenas noches. Permítame terminar aquí, mi pastor, y enseguida le cedo la palabra para que continúe usted con la presentación que tenemos. Gracias. Así que, mis amados, dice que esa armadura de Dios tenía el efecto de hacernos resistentes en el día malo. El día malo, diríamos, sería la antítesis del día bueno. ¿Cuál es el día bueno? El día bueno es el tiempo en el que Dios se manifiesta. No porque Dios no tenga control en el día malo, sino porque recuerden que todo esto, desde el versículo 10 hasta aquí, hace referencia a cómo está configurado el mundo de los hombres y cómo ese mundo de los hombres ejercía influencia y las consecuencias también tocaban a los creyentes. Por eso aquí dice que frente a esa realidad de las acechanzas, de toda la desconfiguración ética y moral que había, la única manera de que los creyentes pudieran estar firmes sería tomar la armadura de Dios. Mis amados, una pregunta. ¿La armadura de Dios hoy está vigente? Si la respuesta es sí, ¿cuál es? Si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Alguien quiere responderme? Pues yo creo que sí, pastor. Muy bien, Luzmari. Luzmari dice que sí. Yo coincido contigo, mi querida Luzmari. La armadura de Dios está vigente, aunque no en estos sentidos, porque tal como lo dijo Luzmari, nosotros hoy ya no podemos vernos disfrazados como un soldado romano. Hoy tal vez necesitamos una armadura de esas modernas que hay ahora, con cámaras, con escudos, con chalecos, con antifaz, pero déjenme decirles que traducción de la armadura de Dios es estar revestidos de Cristo. En eso se traduce para esta generación, esto es para todos nosotros, el hecho de estar preparados también para el día malo, para el momento de la confrontación, para el momento de las malas noticias, para el momento de los malos diagnósticos, para el momento de la pérdida, para el momento de que tengamos alguna circunstancia y dificultad, amados. Porque el mundo de hoy también demanda de los creyentes que podamos estar firmes. Ahora bien, amados, aquí les voy a dejar de tarea lo que sigue para darle paso al pastor Oscar. Desde el versículo 13, perdón, hasta aquí, hasta el versículo 17, nos habla de toda esa indumentaria, teniendo que ver cada una de estas en el tiempo del apóstol Pablo, con una configuración de entendimiento espiritual que no solo era para la defensa, sino también para el contraataque. Cuando aquí dice la coraza de justicia, la coraza era algo que se colocaban en el pecho para que la espada no atravesara. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cada una de estas una configuración de vestimenta e indumentaria del hombre interior, el cual es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados, mi querido pastor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Mi pastor, no se le escucha. Ahí, buenas noches. Eso, por ahí sí. Okay. Bueno, aquí ya tenemos, mi pastor, lista la presentación. Recuérdeme, por favor, en dónde es que estamos. Sí, estoy revisando, pastor, pero a ver, creo que quedamos aquí, pastor, en la número... En la 5, si no estoy mal. A ver. En la 5. Metafóricamente, las obras del mal. Sí, sí, ahí vamos. Muy bien, mi pastor. Entonces, aquí voy a compartir la pantalla y le voy a dar el espacio a usted para que continúe, por favor. ¿Podemos devolvernos a la 4, pastor, para ver el contexto? Claro que sí. Bien, mi pastor. Ok, perfecto. Bien. Entonces, Listo, pastor. Bueno, aquí seguimos. Por favor, siga. Bueno, nuevamente mil gracias
por la oportunidad que nos da el pastor de estar aquí. Y no les excuso a ustedes por causa del trabajo. Mire, hace un minutico llegué, pastor, de viaje. Estoy todavía temblando del frío, pero Claro. con la emoción de poder estar con ustedes y compartir estos temas tan poderosos, ¿no?, que mi pastor expone. Y quisiera de antemano abrir pues, esta clase con una anécdota, ¿sí? Y resulta que aquí en Pasto viene el presidente de Colombia, supuestamente, y mucha gente, pues, leyendo los comentarios, hablan, bueno, unos bien, otros mal, pero hay mucha gente que relaciona los pasajes de la Biblia con respecto a oración a las autoridades y que tiene que ser él, ¿sí? Entonces, ¿quién es él? Pues para los muchos cristianos, él es la autoridad que está en el libro de Romanos que escribió el apóstol Pablo. Y cuando uno les explica, le dice, mire que sacar un texto de un contexto, pues hace que usted pueda tomar la palabra creyendo que Dios va a aprobar a una persona como estas. Dicho de otra manera, pues es el error que mucha gente comete, más en estos asuntos, ¿sí? Porque literalmente, lo digo pues personalmente, o sea, pienso que el que eligió el presidente, el que eligió los presidentes es la gente, no es Dios. Sería bueno preguntar si el día de hoy Dios está eligiendo presidentes, ¿sí? ¿Habrá gente de Dios gobernando algún país? ¿O cuál es el gobierno que Dios aprueba el día de hoy? Porque es que en verdad, pastor, mucha gente está confundida. En otras palabras, idolatrando gente que Dios literalmente desaprueba por sus ideas, por sus ideologías. Y alguien me decía, pero es que usted cree o no cree en la palabra de Dios. Pues claro, le digo que creo. Y en su Biblia no está escrito esto, en mi Biblia está escrito. El problema es que usted no estudia, usted no hace una exégesis, le digo, para entender quién eran esas autoridades y a qué se refería. Con esto trato de explicar lo mismo que pasa aquí, ¿sí? Cuando sacamos, y el pastor nos hizo esa ilustración hermosa de ese soldado, y esto queda grabado en mi mente, si había una guerra tipificada con ese hombre que tenía una armadura, pues hoy no hay guerra, es que la Biblia nunca habla de guerra. Y empezamos mencionando, ¿sí?, que al sacar después los textos de un contexto como este, de esta iglesia, porque hay que entender que esta iglesia fue la que se le escribió estas cosas por una necesidad. Y usted puede preguntar cuál es la necesidad que tenía esta iglesia de eso, para que el apóstol Pablo hable de armadura, hable de gobernadores, hable de huestes. ¿Qué había en esa ciudad? Y creo que lo dijimos anteriormente. Era la ciudad que el libro de Apocalipsis menciona que este es el lugar de Satanás. Y al hablar del lugar de Satanás mencionamos pues la oposición tan tremenda que tiene el Evangelio. Creo que es de recordar que el apóstol Pablo a esta iglesia la iba a visitar, iba a hacer en una de sus visitas un recorrido de ver a dos familias que habían ahí, si no estoy mal, sí, creo que son dos o tres familias las que hay en Éfeso, sí, pero el Evangelio llega a un lugar de estos a tal punto, sí, que él se debe quedar 2 años. La Biblia dice que en esta iglesia el apóstol Pablo se queda 2 años. ¿Y cómo les explica a los efesianos lo que sucede y la oposición que hay? Lo que no sucede en Corintio, lo que no sucede en Galacia, lo que no sucede, porque esto es lo que hay que entender desde el principio. Esta iglesia tiene estos problemas y hay que explicarle de esta manera lo que ellos viven. No es los mismos problemas que tuvieron los corintios a los que tuvieron los efesianos. No es los mismos problemas que tuvieron los de Galacia. Y partiendo de este punto de, de, de ideas, digámoslo de esta manera, entendamos que había la necesidad de hacerles entender a ellos con qué literalmente iban a luchar, pero no iban a pelear. No tenían una guerra por una simple razón, usted lo dijo, pastor. Cristo, según el apóstol Pablo, es una vestidura que nos reviste, ¿sí? Y si nos reviste y Él está en nosotros, ¿qué guerra la que tenemos que librar? O sea, ¿qué guerra nos dejó el Señor que tenemos que librar? Pues no hay ninguna guerra, no hay ningún enemigo al día de hoy. Y si hubiese algún enemigo, lo hemos enseñado.
el diablo es el hombre haciendo lo malo, es el hombre. Y de ahí hemos tomado estos epítetos, ¿sí?, que hablan de Satanás, de oposición, y ahora hay que entender cómo ejerce este reino de las tinieblas, llámese en Éfeso, o en la ciudad donde usted está, o donde permanezco pastoreando aquí en la ciudad de Pasto. Tenemos una lucha, tenemos que enfrentar una serie de oposiciones, pero no es el diablo cósmico, no es el diablo con cachos y con cola que huele a azufre y que se viste de rojo, ¿cierto? Sino que literalmente nos enfrentamos a lo mismo que estaría aquí. Partiendo desde ahí, pastor, hay que entender que en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 18, que usted lo estaba anteriormente leyendo, Pablo le dice a estas personas que están ahí que no tienen lucha contra sangre y carne, ¿sí? Les aclara con esto que no es la milicia militar, ya no es Jehová de los ejércitos, y creo que lo explicamos, porque al Señor se le llamó Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y entendemos que no tienen que ir a cuerpo, que no es una lucha, que no portamos una espada, que no portamos, no sé, algo para enfrentar algo que no existe. Pero sí les dijo que había una lucha con estos principados, potestades y gobernadores. Dijimos anteriormente que quién eran estos personajes que están relatados aquí. Eran literalmente las autoridades que en Éfeso había, ¿sí? Personas con liderazgo, personas con autoridad. Y hay que entender, porque también hay que agregar aquí, pastor, entendamos que Éfeso es la cuna en las iglesias de la brujería, la santería, la hechicería y el ocultismo. Entonces, si hablamos de eso, también lo dijimos, pastor, ¿sí? Que Éfeso es, por así decirlo, una región que tiene una cultura que aprueba el culto a Diana, y lo hablamos, ¿sí? Porque literalmente el paganismo, literalmente los pecados sexuales que habían ahí eran autorizados por el gobierno. Siempre me he puesto a pensar, pastor, ¿cómo sería si de llevar el evangelio el día de hoy si hubiera una ciudad como Éfeso? Yo creo que habría gente de gobierno y del reino de Dios capacitada para llegar ahí y transformar la ciudad como se transformó. Pienso que a eso vamos, y para eso hay que analizar cómo fue que el apóstol Pablo en 2 años logró cambiar todo lo que existía desde el punto de vista cultural, económico, que se vivió en esa ciudad. Para eso, creo que el Señor le revela quién es la posición con la que debe luchar. Y no es haciendo guerra espiritual, ni haciendo mapeo espiritual, ni dando 7 o 14 vueltas a ver si esto se derrumba, sino que fue de una manera poderosa a través del Espíritu Santo como Él logró hacerlo y equipar al equipo que tenía en Éfeso, diciéndole esto: mire, cada uno de ustedes debe entender que hay una lucha contra estos, son principados, potestades y gobernadores. ¿Quiénes eran esas personas? Vuelvo, lo digo, autoridades de Éfeso, pueden llamarse, no sé si está bien decirlo, alcaldes, gobernadores, ediles, gente que por la cultura promueve pues la oposición al evangelio, y porque eran gobernantes del siglo, que lo acabó de decir mi pastor, esa palabra siglo es aión, que también significa una era de un inicio, una era de un final. Pero ¿qué operaba en cada uno de los principados, potestades y autoridades? Operaban ellos las tinieblas. Y también hemos hablado de esto con respecto a las tinieblas, porque ¿qué son las tinieblas? Si me acompaña, pastor, a la diapositiva siguiente, vamos a tratar esta palabra tinieblas, que metafóricamente significa el mal, las obras del mal. Significa la destrucción, aniquilamiento, persecución, adversidad, y esta palabra es una de las más claves: oposición. Si hay alguien que reina con las tinieblas, es alguien que es totalmente ausente de la luz del evangelio, de la luz y el conocimiento de la verdad. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 12, esos gobernantes de Éfeso tienen una mentalidad de oposición
al evangelio. Y hay que entender algo, pastor, ¿sí? Y hay que aclararle a los hermanos. Si un sistema diabólico, por así decirlo, ¿sí? estuviese luchando contra nosotros, la pregunta es, ¿qué quiere robar de nosotros este sistema? ¿Qué cree que, o detrás de qué cree que puede estar este sistema en cada uno de nosotros? Literalmente es esa palabra que está aquí, se llama detrás del evangelio. Al sistema lo que le importa es que la gente no lo entienda, no lo comprenda y no se pueda llevar el verdadero evangelio del reino de Dios. Y contra eso es lo que yo luchaba, porque la idea, y lo conocemos, que la idea de la extensión del reino del gobierno de Dios se hace a través de la predicación, del anunciamiento de este poderoso evangelio. Y por eso Pablo lo trajo a la palabra huestes espirituales, a los principados, potestades y gobernantes que no eran espíritus aéreos ni estaban en las nubes, por así decirlo, sino que eran hombres que tenían la oposición de callar, como le sucedió al apóstol Pablo, recordemos, y creo que fue a, a Pablo y a Apolo, si no estoy mal, no quiero... A Pablo y Silas, mi pastor. Estos dos personajes sufrieron una persecución porque ellos habían enseñado en esta ciudad que lo que se hacía con las manos, las cosas de plata que hacían a Diana, no representaba de ninguna manera ningún dios. Y entonces las personas, por así decirlo, el sindicato de los plateros, está en el libro de Hechos esto, gritan a tal punto que la tierra sucumbe, dice, que gritaron no sé cuántas horas, y fueron 6 horas, gritando llena de los efesios, para lograr que ellos fueran arrestados. Entonces, cuando entendemos este tipo de guerra o este tipo de lucha, entendemos contra quienes ellos se enfrentaban. ¿Sí? No solamente era, por así decirlo, un brujo, un hechicero, un satánico o alguien ahí, bueno, sino que era literalmente contra un sistema, y este sistema, por así decirlo, uno de tantos, fue el sistema de la economía. Y es ahí donde vemos que ellos van a la cárcel por esa razón, ¿sí? Es como descifrar lo mismo que le pasó al Señor Jesús, ¿sí? Para que las tinieblas actúen en contra de él. ¿Cómo lo lograron? Lograron pues que los judíos, en este caso el Sanedrín, en este caso el sumo sacerdote, pues buscaran testigos falsos para acusarlo al Señor Jesús ante Roma, que es la autoridad del gobernante, la hueste espiritual, para que pueda, en este caso, pues matarlo. Entonces hay que tener una mentalidad abierta, porque contra eso es lo que lucha, o lo que nosotros luchamos, o es la posición que tenemos cada uno de nosotros. Se llama el evangelio del reino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les enseña a ellos, ¿sí? Y creo que pues sería una de estas conversaciones que haber tenido con él, explicándoles quién eran cada una de estas personas y hacia quién debían dirigirse. Entendamos que el Señor Jesús a sus discípulos también les dijo que iban a estar delante de reyes, delante de ese tipo de personas. Y es otra pregunta que también debemos hacernos, pastor: ¿por qué siempre el apóstol Pablo se dirigió ante las autoridades? Como dice el libro de Efesios, que nosotros tenemos como iglesia la tarea de explicarles a los principados el evangelio. Es que, mire, es lo mismo que pasa aquí. Es lo mismo que está en Efesios 3:15 con lo que está aquí. Entonces, había una manera organizada por parte del apóstol Pablo contra quién se luchaba y a quién se debía llevar el evangelio. Por eso lo vemos al apóstol Pablo hablando del evangelio, en este caso a Herodes Antipas, ¿cierto? Agripa, y a este poco de gente que estaba en inminencia, porque si esta persona cambia, imagínense lo que podía cambiar en esas ciudades. Entonces, entendiendo esta palabra metafóricamente, ¿qué son las tinieblas? Una vez más, ¿sí? Si lo podemos decir de esta manera, es una persona, ¿sí?, que se opone, que destruye, que aniquila, que persigue, que es un adversario y una posición en contra de ¿qué? Del evangelio del reino de Dios. Mi pastor, Sí, mi pastor. permítame hacer una anotación allí.
con respecto a ese término tinieblas, como aquí habla de huestes espirituales, y una vez decía huestes espirituales porque no era un individuo, así como ustedes ven que en el gobierno actualmente y en el gobierno de todas las naciones a través de la historia, la cabeza visible es uno, el rey, el gobernante, el noble, bueno, cualquiera de esos títulos, el cónsul, el procurador, pero en realidad eran huestes porque los ciudadanos o la gente solo miraba la cabeza visible. Recuerden que detrás de ellos, por lo general, siempre estaba el ejército armado, porque aunque ha pasado mucho tiempo, ese modelo sigue siendo vigente en el mundo de los hombres. Hay un poder, puede llamarse presidente, dictador, lo que sea, pero acuérdense que detrás de ese hay una hueste que son generales, soldados, bueno, todo un ejército que defiende esa ignorancia de ese sistema. Vamos a ir al siguiente segmento, mi pastor, por favor, les invito a todos a conectarse nuevamente.